Hoy hablaremos de manera muy general acerca de la antropología lingüística. En primer término, es importante reconocer que la antropología lingüística es una interdisciplina que, además de articular las teorías antropológicas con las lingüísticas, logra integrar los propósitos, los métodos, los instrumentos y las ventajas de esas dos interdisciplinas. Lo anterior conlleva que el antropólogo lingüista, amén de su amplia formación en otras líneas antropológicas, requiere el fortalecimiento de competencias en aspectos lingüísticos representados o incluidos en diferentes corrientes, niveles de análisis e interdisciplinas. Solo por mencionar algunos ejemplos, basta con pensar en lo que se podría aportar desde la semántica, la sintaxis, la morfología, el análisis del discurso y de la conversación, la sociolingüística y la pragmática. La sintaxis, más allá de dar cuenta de teorías acerca de la estructuración de las oraciones y los enunciados, le permite, por ejemplo, al antropólogo lingüista saber si una lengua es de orden regresivo, como ocurre con algunas indígenas. La semántica muchas veces es presentada de manera simple al afirmar que se ocupa del significado. Lo que no se suele aclarar es que gracias a la semántica podemos llegar a significados más allá de los denotativos, tales como el connotativo, el temático, el estilístico, el conlocativo y de otros tipos. El contexto es un factor determinante en lo que tiene que ver con el significado, pero esto lo comentaremos más adelante al mencionar la pragmática. La morfología no consiste solamente en distinguir los diferentes tipos de sustantivos, adjetivos y artículos, ni en saber la conjugación descontextualizada de los verbos. Basta con señalar de manera breve que la morfología le permitiría al antropólogo lingüista saber si una lengua es nominativo-acusativa o ergativo-absolutiva, y de esta forma establecer los modos en los que los afijos, es decir, los prefijos, los infijos y los sufijos, intervienen en construcciones lingüísticas. Sin duda, el análisis de la conversación tiende a mostrar las dinámicas interaccionales cotidianas. Es así como el antropólogo puede acercarse cada día más a las diferentes comunidades a través de la apreciación de las diferentes visiones de mundo reflejadas en el habla. El etnógrafo no puede depender estrictamente de las condiciones específicas de los métodos etnográficos, sino que requiere formación en aspectos tales como el principio de cooperación conversacional, los pares adyacentes, los turnos conversacionales, la influencia de los elementos paralingüísticos y extralingüísticos y la importancia del contexto. Por otro lado, hay quienes de manera inocente no distinguen entre sociolingüística y antropología lingüística. Incluso, en el peor de los casos, se puede escuchar que la segunda hace parte de la primera. Esta imprecisión se debe a la falacia creada con base en la idea de que las dos son una mezcla indeterminada entre lengua y sociedad. Ante esta situación, basta con aclarar que en antropología lingüística no existe solo una teoría abstracta y vaga sobre cultura, sino varias que conducen a trabajos significativos gracias a sus especificidades. De acuerdo con Duranty, se puede mencionar, por ejemplo, la cultura como conocimiento, la cultura como comunicación, la cultura como un sistema de mediación y la cultura como sistema de participación. Esto no significa que estas dos interdisciplinas no se conecten. La aclaración se concreta al afirmar que son distintas, pero comparten algunos elementos y en algunas situaciones ciertos objetivos. Tanto para el antropólogo como para el sociolingüista se pone en relieve el papel de la diversidad lingüística. Para el abordaje de este fenómeno se acude a conceptos tales como el de variación y variedad lingüística con base o en relación con las variables sociales. Parte de la información compartida también incluye lo que tiene que ver con cuestiones tales como el dialecto, el sociolecto, el acrolecto, el basilecto, el mesolecto, el idiolecto y la comunidad de habla. La cortesía lingüística puede presentarse como un principio con el que se refleja la importancia de la pragmática para el antropólogo lingüista. Sin duda, el reconocimiento de las prácticas culturales protagonizadas por el uso de la lengua en contextos determinados brinda innumerables oportunidades para el estudio de las comunidades. Las relaciones de poder y solidaridad, las fórmulas de tratamiento, las máximas y estrategias de cortesía lingüística, los actos de habla,
los juegos del lenguaje y la consideración de los diferentes contextos, incluyendo por supuesto el cognitivo, son fundamentales en lo que tiene que ver con el conocimiento del mundo a través del estudio de la lengua como parte de la cultura. En definitiva, las perspectivas lingüísticas mencionadas y otras fortalecen significativamente la labor del antropólogo cuando se trata de conocer concepciones de mundo de los diferentes grupos sociales. Aunque los propósitos de la antropología lingüística no se limitan a ninguna comunidad, sino que por el contrario, el ideal consiste en dar cuenta de todas, es un deber actual resaltar el trabajo que se podría realizar con las lenguas indígenas en Colombia. No se pretende exhortar a la mera recopilación, descripción, explicación o recuperación de esas lenguas, sino que se cree firmemente que con las perspectivas lingüísticas se posibilitarían estudios de la lengua con innumerables oportunidades para la exaltación de las costumbres, las creencias, las dificultades y las esperanzas actuales de los pueblos aborígenes. La lingüística, articulada o no con la antropología, debe cumplir con la tarea de estudiar la lengua, no para aprender, ampliar o repetir teorías, sino como medio con el que las diferentes comunidades expresan su historia, su presente y sus planes para el futuro. No es suficiente con respetar, elogiar y estudiar las lenguas de los pueblos indígenas, sino que esos estudios deben aprovecharse para reafirmar la coexistencia de muchas visiones de mundo y tener claro que ninguna es mejor o peor, sino sencillamente diferentes.